Dicen que hay vidas que caben en una foto, pero la de Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini, Tina, no cabe ni en un álbum entero. A esta mujer la llamaron musa cuando se atrevió a ser autora. La llamaron escándalo cuando quiso ser idea. Y un día la llamaron culpable, mientras la sangre todavía estaba tibia en la banqueta. Y lo más brutal es esto: Tina no tuvo una vida larga para explicarse. Le tocaron menos de 45 años para armarse un nombre, romperlo, volver a armarlo y sobrevivir a un mundo que devora mujeres famosas con la misma velocidad con la que aplaude sus fotos. Imagina el contraste. Una niña nacida en la orilla pobre de Udine, Italia, con el olor a tela húmeda y manos de costura, que terminaría caminando por calles donde la política se decide con balas y rumores. Y en medio de todo, como un filo constante, un rival. Edward Weston, el artista brillante, el ojo admirado, el nombre que se pronuncia primero. Mientras a ella la empujan a la sombra con una etiqueta que suena bonita y mata lento: la musa de Weston. Tina no nació Tina, nació Assunta, y ese nombre ya venía cargado de destino. Familia obrera, trabajo temprano, la sensación de que la vida no te pregunta si estás lista, te empuja y ya. En su casa no se soñaba con galerías ni con alfombras rojas, se soñaba con pan, con techo, con aguantar el invierno. Y cuando la pobreza aprieta, Europa se vuelve un cuarto sin aire. Su familia se mueve, migra, se aprieta el cinturón hasta que el cinturón parece parte del cuerpo. Tina crece con un aprendizaje feroz. Si quieres algo, no lo pides, lo trabajas, lo arrancas. Años después, esa misma lógica, la de arrancarle algo al destino, la va a volver peligrosa. Cuando cruza el océano hacia Estados Unidos, siendo muy joven, no lo hace como heroína, lo hace como migrante, como miles, con el miedo escondido en la espalda y la esperanza mal doblada en el bolsillo. San Francisco la recibe con humo, con ruido, con prisa y con trabajo duro. Tina cose, modela, actúa. Aprende a pararse frente a miradas que juzgan. Aprende a sonreír cuando por dentro está contando monedas. Aprende una cosa fundamental: en América, la imagen vale. Y quien controla la imagen, controla el relato. Por eso, cuando se sube a escenarios y se mete a películas en Los Ángeles, no es glamour lo que está buscando, es salida, es puerta. Es un tal vez en un mundo que casi siempre te dice no. Pero incluso ahí, la cámara la persigue como una jaula invisible. La encuadran, la iluminan, le dicen cómo moverse, qué ser. La quieren como rostro, como cuerpo, como presencia, no como mente. Y entonces aparece la figura que lo cambia todo, y que también lo complica todo: Edward Weston. Weston no es un villano de caricatura. Ese es el truco. Weston es talento real. Es mirada afilada, es disciplina, y por eso duele más la comparación. En ese momento, él ya tiene un peso, un prestigio, un nombre que suena a arte serio. Tina entra a su órbita y se enciende una chispa doble: amor y aprendizaje, deseo y método, intimidad y laboratorio. Y sí, al principio, Tina posa. Al principio, Tina está frente al lente, porque así la ven, así la entienden, así la acomodan. Pero Tina trae algo que no se queda quieto. Hay un instante, y no es un instante romántico, es uno de esos instantes incómodos, en el que entiendes que ya no te alcanza a ser la inspiración, que ser la musa es un tipo de encierro con flores encima. Y ahí empieza el conflicto que se va a convertir en motor, la rivalidad. No solo por el amor o por el ego, sino por el derecho de existir como autora. Weston enseña, Weston guía, Weston corrige. Pero el mundo a su alrededor hace lo demás. Cuando una mujer aprende junto a un genio, la historia suele escribir: él la hizo. Y Tina lo siente como un veneno lento. Porque ella no está jugando a ser fotógrafa. Ella está construyendo un ojo propio. Un ojo que mira distinto. Weston se enamora de las formas, de lo abstracto, de las texturas casi sagradas.
Tina, en cambio, empieza a mirar lo humano con una electricidad peligrosa. Manos trabajadoras, rostros cansados, herramientas, calle, gente que no sale en las postales. Y justo cuando el camino parece abrirse, ocurre el primer golpe que te cambia la vida de raíz. Tina se enamora de otro artista, un poeta y pintor conocido como Robo, Rubé de la Brie-Richer. Con él aparece un sueño, México. La idea de una ciudad donde el arte y la política hierven juntos, donde los murales hablan, donde la revolución todavía se siente reciente, como una quemadura que no termina de cerrar. México no es solo un lugar, es una promesa. Tina se mueve hacia esa promesa. Y la promesa la recibe con una crueldad que parece escrita por un guionista sin piedad. Robo muere de viruela antes de que ella llegue. Tina se entera en tránsito. Imagínala con esa noticia atravesándole el pecho como una tabla. Aún así llega igual. Porque hay dolores que te tiran al suelo y hay otros que te dejan de pie, temblando, pero de pie. En lugar de huir, Tina hace algo que revela quién es. Convierte el duelo en acción. Se involucra en una exposición póstuma, sostiene el peso del proyecto, se mueve entre pasillos donde el arte se toma en serio, donde la memoria se disputa. Y como si el destino quisiera probarla otra vez, poco después también pierde a su padre. Otra pérdida, otro vacío. Y aún así, Tina sigue. Aquí es donde el relato se aprieta, donde la tensión empieza a subir sin que te des cuenta. Porque Tina no está solo persiguiendo una carrera, está persiguiendo una identidad. Y cada pérdida le arranca una capa de ingenuidad. Cada golpe la vuelve más nítida. Cuando por fin regresa a México, ya no lo hace como acompañante. Llega con Weston y abren un estudio en la Ciudad de México. Y la ciudad es un escenario de ruido hermoso. Vendedores, tranvías, discusiones, cafés llenos de humo, artistas que hablan como si estuvieran peleando con el universo. Tina entra al círculo cultural donde conviven nombres que hoy parecen monumentos, pintores, muralistas, intelectuales. Pero en ese mundo también hay jerarquías invisibles, y el apellido que pesa es el de Weston, no el de ella. Y ahí vuelve el rival, más claro que nunca. No el hombre solamente, sino lo que él representa. El lugar que el mundo le da a un hombre genial, y la esquina donde intenta arrinconar a la mujer que aprende con él. Tina trabaja, imprime, atiende el estudio, organiza, administra. Y en la noche, cuando la ciudad baja un poco el volumen, se queda con la cámara como quien se queda con un arma recién descubierta. Porque sí, la cámara empieza a hacer eso, un arma. No por violencia, sino por poder. Poder de fijar lo que otros quieren borrar. Y entonces ocurre el cambio decisivo. Tina empieza a fotografiar México desde abajo. No el México de postal, el México de trabajo. El México de gente. El México donde una mano callosa cuenta más historia que un edificio hermoso. Sus imágenes se sienten modernas, limpias, fuertes, pero también se sienten como una declaración. Míralos, existen, importan. Y ese importan no es estético, es político. Weston lo nota. Y en ese punto, la rivalidad se vuelve más peligrosa, porque ya no es solo talento contra talento, es visión contra visión. Weston regresa eventualmente a Estados Unidos, y aunque su relación con Tina tuvo amor, tuvo arte y tuvo un fuego real, también deja una marca. Tina se queda en México con una pregunta ardiendo en la garganta. ¿Quién soy yo cuando el nombre grande ya no está al lado? ¿Quién soy cuando ya no me pueden llamar la de Weston? Y ahí entra el segundo motor de su vida, el que va a cambiar el género de esta historia, la política. Tina se acerca a círculos comunistas, a gente que no habla de belleza como lujo, sino como herramienta. Conoce a militantes, a agitadores, a organizadores. Empieza a publicar, a colaborar, a moverse en un mundo donde las palabras justicia y traición se dicen con la misma boca y el mismo filo. Y si te parece que hasta aquí ya hay drama suficiente, apenas estamos calentando. Porque en esta etapa aparece otra clase de peligro, la fama.
Tina empieza a ser vista no solo como artista, sino como símbolo, y los símbolos se vuelven blancos. La prensa puede convertirte en santa o en monstruo en una sola semana. La policía puede decidir que tu cámara no es cámara, sino amenaza. Y cuando una mujer extranjera se mete en política en un país que no perdona el desorden, el reloj invisible empieza a sonar. Tina, sin saberlo, ya está entrando a una carrera contra el tiempo. No porque tenga prisa de éxito, sino porque el mundo alrededor empieza a cerrar puertas. Cada fotografía que denuncia, cada amistad que el poder considera peligrosa, cada reunión, cada artículo, es un paso más hacia una línea que no se ve, pero que existe. La línea donde te conviertes en objetivo. Y justo cuando parece que su vida encontró un rumbo definitivo, una mezcla intensa de arte y revolución, la realidad le pone enfrente un aviso brutal. En ese México encendido, no compites solo por reconocimiento artístico, compites por supervivencia. Y sus rivales ya no van a ser solo fotógrafos en galerías, van a ser aparatos completos, rumores, expedientes, agentes, titulares. Aún así, Tina no se detiene, porque hay algo en ella que ya no acepta volver a ser espectadora. Y aquí viene el último gancho, el que abre la puerta al siguiente tramo de su vida como un golpe en la oscuridad. Tina está a punto de enamorarse y de meterse con gente que no juega a medias. Gente para quien el amor no te salva, te compromete. Gente para quien una caminata nocturna puede terminar en historia o en tragedia. Y cuando esa tragedia llegue, el nombre Tina Modotti ya no será solo el de una fotógrafa. Será un escándalo nacional, un expediente, un juicio público sin juez. Y el reloj, ese reloj que todavía no se ve, por fin va a hacerse audible. La Ciudad de México no te deja entrar suave. Te mete a empujones. Te grita. Te perfuma con maíz y gasolina. Y Tina, Asunta, la misma que venía de pérdidas y silencios, empezó a caminarla como quien entra a una fragua, con la piel lista para quemarse. Al principio, el poder no se ve como poder, se ve como puertas que se abren por casualidad, como conversaciones que duran un minuto de más, como miradas que se sostienen. Y Tina aprendió rápido que, en esa ciudad, el artista que solo busca belleza termina decorando salas, pero el artista que apunta su lente hacia la calle puede acabar apuntado de regreso. Las primeras veces que la invitaron a reuniones políticas, no hubo trompetas. Hubo humo de cigarro y ojos atentos. Había gente que hablaba bajito, como si las paredes tuvieran oídos. Y si las paredes no escuchaban, escuchaban los vecinos. Tina no entró a la política por moda. Entró porque ya había visto la pobreza con nombre propio. Porque había cosido hasta que los dedos duelen. Porque la injusticia no le parecía teoría. Era el mismo olor de su infancia, solo que aquí tenía otro idioma y otros uniformes. Su cámara, que al principio era herramienta artística, se fue convirtiendo en pasaporte. No un pasaporte para viajar, sino para cruzar fronteras invisibles. La frontera entre los salones y los patios, entre los discursos y las manos, entre el México pintado y el México vivido. Tina empezó a fotografiar obreros, campesinos, mujeres trabajando, herramientas gastadas, miradas directas. Esas fotos tenían algo que incomodaba, no pedían permiso para existir, y mientras su mirada se volvía más afilada, el fantasma del competidor regresaba a apretar el cuello de la historia. Edward Weston, lejos, con su nombre creciendo como una montaña. Allá lo celebraban, acá, a Tina todavía la presentaban con un «sí, ella, la que estaba con Weston». Era una frase chiquita, pero era una jaula entera. Tina lo sintió como un reto personal, como un pleito que no se gana con gritos, sino con obra. Si el mundo insistía en compararla, ella iba a obligarlo a distinguirla. Y entonces llega el primer giro que la coloca en el centro del escenario. Tina no solo empieza a ser artista, empieza a ser útil para una causa. En México, en esos años, el arte no era un adorno, era un arma cultural. Los murales gritaban, los manifiestos ardían, los periódicos militantes se imprimían como si fueran balas de tinta.
Tina se acerca al Partido Comunista, se mueve entre gente que no habla de inspiración, sino de organización. Y ahí, en esa red de voluntades, su cámara deja de ser un objeto bello, se vuelve un instrumento de propaganda, de denuncia, de memoria. No es una transición limpia, es una caída hacia adelante, porque la política no te aplaude como el arte, la política te cobra. Empieza a colaborar con publicaciones y movimientos, se junta con quienes creen que la fotografía puede demostrar lo que el poder niega. Tina aprende a cargar la cámara como quien carga un secreto, a elegir ángulos con responsabilidad, a moverse rápido, a no confiar demasiado en nadie y aún así a amar intensamente. Y entonces aparece Julio Antonio Mella. Mella es carisma con pólvora, un revolucionario cubano exiliado, joven, brillante, incómodo. Uno de esos hombres que caminan como si ya supieran que la vida no les va a durar tanto. Tina lo conoce y el mundo vuelve a girar diferente. Hay atracción, sí, pero también hay un espejo. Mella es perseguido. Tina empieza a ser vigilada. Mella vive con amenaza. Tina, sin querer, se acerca al borde. Y ese borde, al principio, se siente emocionante, como una película, como una novela. Hasta que la novela se vuelve calle real. Tina camina con Mella por la noche. Y la noche de la Ciudad de México puede ser hermosa, pero también es una boca que traga. La escena, la que después se repetiría 1000 veces en Rumores, es simple y por eso es aterradora. 2 personas avanzando, un ruido seco, la confusión de un segundo. Y de pronto el cuerpo de Mella cae, balazos, sangre. La luz de un farol recortando una silueta. El tipo de silencio que llega después de un disparo, cuando el mundo tarda un instante en aceptar lo que pasó. Tina queda ahí, con la vida hecha trizas en la banqueta. Y el giro cruel no es solo la muerte, es lo que viene después. Porque cuando el poder no entiende una historia, la inventa. Y cuando la prensa huele un escándalo, lo ordeña. La mañana siguiente no es duelo, es espectáculo. Titulares, susurros, la extranjera, la comunista, la amante, la sospechosa. Y Tina descubre algo que te rompe por dentro, que el dolor no te vuelve intocable, te vuelve vulnerable. La policía la interroga, la ciudad la señala. La miran como si su cuerpo, por estar ahí, por existir, por haber amado, ya fuera evidencia. Y mientras Tina intenta respirar, el mundo arma un teatro alrededor. ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Qué sabía ella? ¿Qué ocultaba? En un país donde la política se juega a veces con pistola, el crimen de un revolucionario no es solo crimen, es mensaje. Aquí el reloj de Tina se acelera. Ese límite invisible del que ya habíamos sentido el tic-tac se vuelve concreto. Ahora su nombre está en listas, en informes, en conversaciones que no se oyen pero se sienten. Tina entiende que, desde ese momento, su tiempo se mide distinto. No por años, sino por temporadas de calma entre persecuciones. Y en medio del caos hay otro twist. El rival, Weston, vuelve a aparecer sin estar presente. No como persona, sino como comparación venenosa. Mientras allá su nombre circula en galerías, acá el de Tina circula en comisarías. Mientras él representa la pureza de arte, ella empieza a representar el peligro. Y esa oposición le sirve a todos. A críticos que quieren mantenerla en un cajón, a policías que quieren justificar sospechas, a periodistas que quieren vender morbo. Tina lo comprende con una claridad que quema. Si no controla el relato la va a devorar. Pero ella no se queda inmóvil, porque su llegada al poder real que ella va a tener, no va a ser como la de un político con banda presidencial. Va a ser un poder más raro y más temido. El poder de ser puente entre arte y revolución. El poder de moverse entre mundos. El poder de convertir una imagen en prueba emocional. A partir de ahí, Tina ya no es solo una fotógrafa haciendo cosas bonitas. Tina se vuelve la fotógrafa de la causa. Su trabajo empieza a circular en espacios militantes. La llaman para retratar a líderes, a artistas comprometidos, a escenas que no deben olvidarse. Y su cámara, en vez de suavizar la realidad, la endurece.
muestra el filo. Pero el poder no se regala, se conquista con costo. Y el costo de Tina empieza a ser su propia vida privada. No hay lugar seguro, no hay amor sin sospecha, no hay amistad sin posibilidad de delación. En ese mundo, cada cara sonriente puede tener dos nombres. Y entonces llega una figura que complica todavía más el tablero: Vittorio Vidali. Vidali es un hombre de sombras largas. Militante internacional, operador político, alguien que no se mueve por intuición artística, sino por estrategia. Con él, el ambiente cambia. Ya no se trata solo de ideales, se trata de disciplina, de líneas, de lealtades. Tina, que viene de amar con fuego, empieza a moverse en un universo donde el fuego se administra, donde la emoción se sospecha, donde la causa está por encima de la persona. Y esto es lo que vuelve la historia peligrosa. Tina, que buscaba justicia, empieza a entrar en una maquinaria que exige obediencia. Su ascenso dentro de ese mundo no se mide en cargos visibles, se mide en confianza, en encargos, en misiones, en el hecho de que su casa se vuelve punto de encuentro, de que su nombre aparece como enlace, como contacto. Tina se vuelve alguien a quien se le pide algo: una foto para un folleto, una colaboración, un apoyo, una gestión. Se vuelve parte de una red. Y mientras tanto, afuera, la ciudad sigue hablando de ella como si fuera una novela escandalosa. Ese contraste es brutal. Adentro, la quieren por su trabajo y su compromiso. Afuera, la quieren como personaje. Tina vive partida, como si su vida fuera dos películas proyectándose al mismo tiempo. Y entonces, cuando parece que al fin puede estabilizarse, la política se endurece en México. El Estado empieza a apretar. Hay miedo a conspiraciones, a atentados, a influencias extranjeras. Y en ese clima, las personas como Tina se vuelven convenientes para culpar. Porque son visibles, porque son extranjeras, porque tienen amigos peligrosos, porque su nombre ya está manchado de rumor. Y llega el golpe que cambia todo. La acusan de estar involucrada en un complot, un atentado contra una figura del poder. Y aunque el expediente puede estar lleno de huecos, a la autoridad no le importa la sutileza. Tina es arrestada. Y esta vez, la historia se siente como una mano enorme cerrándose sobre su garganta. Hay una imagen que duele imaginar. Tina, la mujer que congelaba el mundo con su cámara, ahora atrapada en un cuarto donde la miran como objeto. No como artista, no como persona, como caso, como amenaza. Y el dilema se vuelve asfixiante. Si se defiende, todo lo que diga se puede usar para hundir a otros. Si se calla, pueden hundirla a ella. En la política, el silencio también es una declaración. Aquí aparece otro twist. Tina, que había usado la imagen para denunciar injusticias, es ahora víctima de la lógica que ella misma había retratado. La lógica donde el individuo importa menos que el mensaje que conviene mandar. Y el mensaje es claro: no nos vamos a tentar el corazón. El resultado es una sentencia sin juicio justo, deportación, expulsión, fuera. La sacan de México como si la ciudad le arrancara la piel. No hay despedida limpia, no hay cierre. Hay maletas con prisa. Hay amigos que no pueden acercarse demasiado porque los vigilan. Hay cartas no enviadas. Hay nombres que se pronuncian en voz baja. Tina abandona el país que la había hecho fotógrafa completa, el país donde se volvió política, el país donde había amado y donde también había visto caer sangre en la noche. Y mientras el tren, el barco o la ruta la aleja, el competidor vuelve, otra vez, como una risa amarga. Weston seguía siendo arte. Tina se había convertido en peligro. Y sin embargo, Tina ya no podía regresar atrás. Ya no podía fingir que su cámara era neutral. Ya no podía fingir que la vida era solo estética. La ironía final de esta parte es devastadora. Justo cuando Tina alcanza su forma de poder, ser necesaria para un movimiento, ser mirada que documenta, ser vínculo entre arte y revolución, le cortan el suelo, la expulsan, la desconectan.
y la dejan con lo único que a ella le sobra y al mismo tiempo la hiere: la voluntad. Porque Tina no es de las que se apagan con un golpe, Tina es de las que se transforman. Y si México la expulsó, lo que viene no es descanso, es una versión aún más dura del compromiso. Ya no con la cámara como protagonista, sino con su cuerpo entero como herramienta. Y aquí te dejo con una imagen para que sientas el tamaño del salto. Tina, en un muelle, con el viento pegándole en la cara, sin saber si volverá a pisar esa ciudad. Mientras detrás, en oficinas y redacciones, su nombre se escribe como advertencia. Y delante, en el mapa, la espera Europa con otra clase de fuego. La primera cosa que Tina entiende al salir de México es esto: el exilio no es un viaje, es una amputación. Te arrancan el lugar donde tu nombre significa algo y te sueltan en otro donde tu historia no vale ni un centavo. O peor, donde tu historia te persigue como una sombra que te delata. Y ahí, en ese punto exacto, ocurre uno de los giros más duros de su vida. Tina Modotti, la fotógrafa, empieza a desaparecer para que pueda sobrevivir Tina Modotti, la militante. No es romántico, no es una elección libre como la pintan las biografías bonitas. Es cálculo, es necesidad. Es el reloj apretándole la nuca. Menos de 45 años para existir. Y ya ha gastado una porción brutal de esos años entre pérdidas, persecución y titulares que la mordieron como perros. Además, su rivalidad con Weston, ese fantasma constante, queda suspendida en una ironía cruel. Mientras él puede dedicarse a perfeccionar formas y texturas, ella ya no tiene ese lujo. Ella ahora está jugando en una liga donde un error no cuesta una crítica negativa, cuesta cárcel, tortura, desaparición. Así que Tina cruza a Europa con otra piel. En la Unión Soviética encuentra un mundo que, en teoría, es el sueño de la revolución. En la práctica, es otra maquinaria. Y cuando digo maquinaria, digo horarios, consignas, burocracia, sospechas. Tina entra a redes de trabajo internacional. Lo que antes era un círculo cultural bohemio se convierte en un sistema. Y ella aprende a moverse dentro de él como quien aprende a respirar bajo el agua. Aquí viene el primer impacto visual. Imagina a Tina, que antes esperaba el momento perfecto de luz para encuadrar una mano obrera, ahora esperando una señal, un papel, un contacto, una contraseña. Cambia el lente por el mensaje, cambia el estudio por el pasillo, cambia el revelado por la logística. En esta fase, su trabajo ya no se mide por fotos colgadas, se mide por cosas que no se pueden contar sin poner a alguien en peligro. Y eso, precisamente, es parte del drama. La obra de Tina se vuelve invisible, pero el riesgo se vuelve total. Y mientras ella se adapta a ese mundo, las tormentas en Europa se inflan como pulmones monstruosos. El fascismo asciende, la paranoia se vuelve normal. Y en medio de ese ascenso, Tina recibe una misión que termina de cerrar el destino: España. España, a partir de 1936, es un horno abierto. Guerra civil, ciudades partidas, familias destrozadas, idealistas peleando con uñas, aviones sobrevolando, sirenas, polvo, hambre, sangre. Y ahí, en ese teatro de ruina, Tina llega como parte de esfuerzos internacionales de apoyo a la República. Ya no llega como fotógrafa de autor, llega como trabajadora política, como organizadora, como alguien que sostiene cables mientras se cae el edificio. Aquí está el conflicto central de esta parte. Tina compite con el tiempo. No el tiempo de la fama, el tiempo literal. La guerra avanza más rápido que los ideales. Las noticias llegan tarde. La ayuda es insuficiente. Y cada día que pasa, la pregunta no es ¿qué lograremos?, sino ¿a cuántos alcanzaremos a salvar? Si quieres sentir el clima, imagina hospitales improvisados. Camas alineadas donde el olor a yodo pelea con el olor a pólvora. Niños con ojos demasiado grandes para sus caras. Mujeres cargando ollas como si cargaran futuro. Tina se mete ahí, organiza apoyo, participa en esfuerzos de socorro, se mueve entre instituciones,
gente que dona, gente que huye, gente que se quiebra. Y aquí llega un twist silencioso. Tina vuelve a usar su sensibilidad visual, pero ya no para fotografiar, sino para leer escenas en segundos. Saber quién miente, quién está cansado, quién está a punto de derrumbarse. Esa capacidad de mirar, ese ojo entrenado, se convierte en herramienta de supervivencia. Sin embargo, la guerra no solo mata cuerpos, mata reputaciones, mata confianza. Y dentro de los movimientos, también se libran batallas internas. Tina se mueve cerca de figuras duras, especialmente Vidali, y el ambiente se llena de cuchillos invisibles, acusaciones, purgas, sospechas de infiltración. Una palabra maldicha puede ser sentencia. En un mundo así, el amor deja de ser refugio, se vuelve riesgo. Y aquí aparece el rival, transformado. Ya no es Weston, ya no es el crítico que no la toma en serio. Aquí el rival es más grande, la propaganda enemiga, la mentira organizada, el aparato que necesita convertir a gente como Tina en monstruo para justificar el exterminio. ¿Recuerdas cómo en México la prensa la convirtió en sospechosa? En Europa, esa experiencia se multiplica. La narrativa puede matar, y Tina lo sabe. Por eso se vuelve aún más disciplinada, más contenida, más eficiente. Tina, la mujer que antes ardía, empieza a aprender a hacer hielo cuando conviene. Y justo cuando crees que su vida ya está totalmente absorbida por la guerra, ocurre un giro que parece contradecir todo. La guerra la obliga a mirar hacia atrás, hacia su identidad original. Porque en medio del caos, la gente le pide algo que solo ella puede dar: documentar, testimoniar, dejar registro. No siempre con cámara, a veces con palabras, a veces con reportes, a veces con organización de exposiciones solidarias, a veces con selección de materiales para campañas de apoyo. Tina trabaja para que el mundo vea lo que está pasando. No como espectáculo morboso, sino como evidencia de urgencia. Aquí está uno de los logros más fuertes de esta etapa. Tina se convierte en una pieza clave para tender puentes entre el arte y la acción humanitaria. En vez de colgar su nombre en una pared, lo esconde para que el mensaje camine sin ella. Eso puede sonar pequeño, pero en guerra, que algo llegue a destino puede ser más sobra que cualquier foto. Y entonces llega el derrumbe. La República cae. La derrota se siente como si apagaran una ciudad entera. Hay retirada, hay campos de refugiados, hay gente cruzando fronteras con lo opuesto. Tina, que se ha movido en un mundo de riesgo, ahora entra al mundo del desamparo absoluto. Miles de personas convertidas en bultos humanos. La escena es brutal. Filas interminables, alambradas, barro, hambre, el frío clavándose en los huesos. Miradas que ya no piden esperanza, piden no morir esa noche. Tina ayuda como puede, organiza, busca apoyo, mueve contactos, consigue papeles, intenta salvar a algunos del olvido. Pero el enemigo real, otra vez, es el tiempo. El tiempo que se acaba para esos refugiados, el tiempo que se acaba para ella. Porque cada frontera cruzada, cada documento falsificado o gestionado, cada contacto, la vuelve más detectable, más rastreable. Y el reloj de su vida, ese límite que la persigue, empieza a sonar más fuerte. Tina ya no es una joven promesa, es una mujer con historial, con enemigos, con expediente invisible. Y aquí llega el twist que parece imposible. Tina termina regresando a México. Sí, México, el país que la expulsó, vuelve a ser su refugio. No porque se haya reconciliado con el Estado, sino porque en la lógica del mundo, México se convierte en un lugar donde todavía puede respirar, aunque sea con cuidado. Pero cuando regresa, ella ya no es la misma. La Tina que vuelve trae guerra en los ojos, trae nombres de muertos en la garganta, trae hábitos de clandestinidad. Y trae algo más, una sensación de que el tiempo, en realidad, ya le está cobrando. Y en ese retorno, vuelve a aparecer el competidor original de manera cruel y simbólica. El mundo del arte, que podría haber sido su casa, ya no la reconoce como antes. Weston sigue siendo el fotógrafo. Tina, en cambio, regresa como leyenda rara, como rumor, como militante, como mujer marcada. Si antes le discutían la autoría, ahora le discuten hasta el derecho a ser recordada sin morbo. Sin embargo, Tina todavía tiene una fuerza final, su presencia.
su capacidad de conectar, de ayudar, de sostener redes. En México, empieza a moverse otra vez entre círculos intelectuales y políticos, pero con un perfil más bajo. No por humildad, sino por estrategia, porque ya entendió una regla mortal. Cuando te conocen demasiado, te vuelves fácil de destruir. Y aquí viene la parte más inquietante de esta sección. Tina regresa con la conciencia de que su historia no terminará en un final feliz convencional. Ella misma parece saberlo. Como si cada paso que da estuviera marcado por una sensación, me queda poco tiempo, así que lo voy a gastar en algo que valga. Y ahora, deja que te clave una imagen. Tina en la Ciudad de México otra vez, caminando por una calle que antes fue suya, mirando las sombras como si fueran viejos conocidos. De día, parece una mujer más. De noche, su nombre sigue circulando en conversaciones discretas, en recuerdos que se mezclan con rumores. Y en el aire hay una pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Puede alguien volver de la guerra sin que la guerra lo alcance? Porque Tina no solo trae la guerra dentro, trae la guerra detrás. Y cuando esa guerra la alcance, no va a ser con una explosión. Va a ser con algo mucho más extraño, más silencioso, más inquietante. El tipo de final que hace que la gente sospeche para siempre. Cuando Tina volvió a pisar la Ciudad de México, la ciudad ya no era la misma, pero lo más duro fue descubrir que ella tampoco. No regresó con fanfarrias ni con una exposición esperándola. Regresó como regresan los que han visto demasiado, con los hombros un poco más tensos, el oído más fino, la mirada entrenada para detectar peligro antes de que el peligro se nombre. Y ahí empezó su vida después del poder. Aunque nadie lo llamara así. Porque Tina ya había tocado un tipo de poder que casi nadie entiende. El poder de mover ideas, de conectar personas, de ser bisagra entre mundos. Y ese poder te deja una marca invisible. Ya no puedes ser inocente, aunque lo intentes. Volver a una vida normal después de haber vivido con claves, sospechas y fronteras es como querer dormir con un tambor sonando adentro del pecho. En México, Tina eligió una estrategia que parecía contradicción, pero era supervivencia. Volverse discreta. No por cobardía, por inteligencia. A veces la forma más radical de seguir existiendo es bajar el volumen para que no te localicen. Así empezó a moverse como una sombra cuidadosa. Amistades selectas, reuniones medidas, conversaciones en voz baja, rutas que no se repiten demasiado. Ya no cargaba la cámara como bandera. Ahora cargaba su propia vida como si fuera contrabando. Y aún así, el enemigo no la soltó. Porque el rival verdadero no siempre tiene pistola. A veces tiene pluma, vitrina y memoria selectiva. El mundo del arte, ese que ama los nombres limpios, seguía haciendo lo mismo que había intentado hacerle desde el principio. Reducirla, encajonarla, explicarla en una sola palabra cómoda. Y esa palabra, tan bonita y tan venenosa, seguía rebotando como una moneda falsa. Musa. Ahí la rivalidad con Weston, aunque él estuviera lejos, se convirtió en una guerra de ecos. No era ya un pleito de personas, sino de relatos. Porque Weston era la historia fácil, el gran fotógrafo, el maestro, el genio. Tina era la historia incómoda, la mujer que miró la pobreza de frente, la militante, la extranjera, la sospechosa, la que no cabía en la etiqueta elegante. Y Tina lo sabía, lo sentía como una espina. Si se quedaba callada, el mundo iba a terminar contando su vida con el tono que más le convenía al mundo. Y si hablaba demasiado, se arriesgaba a reactivar la cacería. Aquí empezó su último acto, el más silencioso y por eso mismo el más tenso. Porque en esos años finales, Tina vivió con un reloj que no era metáfora, era un límite real. Le quedaban pocos años para corregir su historia, y la vida se lo recordaba con señales pequeñas. Cansancio raro, noches que no reparan, esa sensación de que el cuerpo, después de tanto sostenerse a fuerza de voluntad, empieza a cobrar facturas. Tina podía controlar su rostro frente a los demás, pero no podía engañar al cuerpo para siempre. Y, como si el destino tuviera sentido del drama, ese reloj no solo contaba tiempo biológico, contaba también el tiempo de la memoria pública.
Cada año que pasaba, la posibilidad de que su obra quedara sepultada bajo el mito ajeno se hacía más grande. Lo más cruel es que Tina no tuvo la oportunidad de pelear esa batalla con las armas tradicionales del arte. No pudo recorrer ciudades promocionando su trabajo. No pudo construir una carrera pública tranquila. No pudo sentarse a escribir su versión con calma. Su vida estaba hecha de urgencias. Y aún así, en esa discreción, hizo algo que a veces es más difícil que cualquier discurso. Sostuvo. Sostuvo redes de apoyo. Sostuvo amistades perseguidas. Sostuvo puertas abiertas para quienes venían rotos de otras guerras. Sostuvo conversaciones que no aparecen en los libros, pero que cambian destinos. En la vida cotidiana, Tina era ese tipo de persona que parece pequeña hasta que te das cuenta de que, si la quitas, todo se cae. Pero el rival, ese rival con cara de cultura oficial, seguía apretando. En los cafés, en las tertulias, en los pasillos, seguía flotando el mismo veneno suave. Sí, Tina, la que estuvo con Weston. Como si toda su vida pudiera colgarse de un brazo ajeno. Como si su ojo no hubiera sido suyo. Como si su valentía fuera accesorio. Tina ya no respondía con furia. Respondía con algo más fino, con presencia. Con una mirada que te deja claro que sabes lo que estás haciendo cuando hablas. Con ese silencio que no es sumisión, sino juicio. Y ahí viene un giro que casi nadie ve. En sus últimos años, Tina empezó a volverse una leyenda viva sin querer. No por exhibiciones, sino por el tipo de historias que la gente cuenta cuando alguien ha sobrevivido a demasiadas tormentas. Su nombre se decía como se dice una contraseña. Entre quienes sabían, Tina era más que fotógrafa, era símbolo de una época entera. Y eso, aunque parezca homenaje, también es peligro, porque los símbolos atraen admiradores y atraen cazadores. Lo que sube la tensión es esto. Tina, en el fondo, sabía que el final no iba a ser normal. No porque fuera adivina, sino porque ya había aprendido el patrón. Cada vez que su vida parecía entrar en calma, algo venía a romperla. Y el patrón se siente en el cuerpo. Como un animal que detecta terremotos antes de que tiemble el suelo. En esas noches mexicanas, más frías de lo que la gente imagina, Tina podía caminar unas cuadras y sentir la ciudad como una bestia vieja. Una bestia que a veces protege y a veces muerde. Y ella había sido expulsada por esa bestia. Y aún así, había vuelto a dormir en su vientre. Aquí es donde meto el gancho más inquietante, porque es la verdad emocional de su cierre. Tina no murió en una cama rodeada de calma, murió en movimiento. Como si la vida no le concediera ni siquiera el lujo de detenerse para despedirse. Una noche cualquiera, y lo aterrador es precisamente eso, que no fue una noche épica. Tina sale de una reunión, de una cena, de una conversación. Hay versiones que dicen que venía de un encuentro con amigos, que había reído un poco, que por momentos pareció descansar. Como si por fin, después de tanta presión, la vida le hubiera dado un respiro. Y entonces ocurre. Un taxi avanzando por calles oscuras, el motor vibrando, las luces de la ciudad corriendo por la ventana como si fueran tiras de película. Tina sentada, quizás con el abrigo cerrado, quizás con la cabeza llena de pensamientos que nunca vamos a escuchar. Y de pronto, el cuerpo dice basta. Un dolor, una falta de aire, un instante en el que el mundo se estrecha, muere ahí, en el asiento, en tránsito. El diagnóstico oficial fue que fue el corazón, un infarto, un final rápido. Pero la historia de Tina no podía terminar sin su última tormenta. Y aquí viene el twist final, el que dejó su nombre vibrando durante décadas. Hubo sospechas, rumores, miradas cruzadas. Gente que dijo, ¿y si no fue natural? Porque Tina tenía demasiados enemigos, demasiadas piezas sueltas, demasiadas historias que incomodaban. Y cuando una persona así muere de golpe, la ciudad no acepta el silencio. La ciudad inventa ruido. A partir de ahí, su muerte se volvió espejo. Cada quien vio en ella lo que ya traía adentro. Para unos fue tragedia pura. Para otros fue ajuste de cuentas.
Para otros, fue simple desgaste de una vida vivida como si cada día fuera una barricada. Y mientras el taxi se convertía en símbolo, una especie de ataúd con ruedas atravesando la noche, el rival volvió por última vez a querer ganar. Porque fíjate qué perversidad. Cuando una mujer muere, el mundo corre a decidir qué significa su muerte antes de escuchar su vida. Tina, que había sido reducida a musa, ahora corría el riesgo de ser reducida a misterio, a escándalo final, a leyenda negra. Y eso también era una forma de borrarla, pero no lo lograron del todo. Porque aquí entra lo más poderoso de su legado. Tina dejó imágenes que no se pueden desmentir. Puedes discutir su política. Puedes discutir sus amores. Puedes discutir los rumores. Pero no puedes discutir esas fotos donde una mano trabajadora se vuelve monumento. Donde una madre sostiene el mundo en los brazos sin saber que lo está sosteniendo. Donde una herramienta gastada parece más honesta que cualquier discurso. Su obra tiene una cualidad rara. No es nostalgia. Es presencia. Es como si te dijera, esto fue real. Y si fue real, importa. Y entonces comenzó la segunda vida de Tina, la que no pudo controlar en vida, pero que se abrió paso como agua entre piedras. Con el tiempo, su nombre empezó a salir del cajón estrecho donde lo habían metido. Cada generación encontraba en Tina algo distinto. Unos veían a la artista moderna, otros a la documentalista, otros a la militante, otros a la mujer que pagó caro por no encajar. Y en cada relectura, el relato se movía un poco más lejos de la sombra de Weston. Ahí la rivalidad alcanza su resolución más irónica. Weston, el gran nombre, siguió siendo celebrado, pero Tina empezó a convertirse en algo que Weston nunca fue ni pretendió ser. Una figura que encarna una pregunta moral. ¿Para qué sirve el arte cuando el mundo se cae? ¿Es suficiente la belleza? ¿Quién tiene derecho a mirar y a ser mirado? ¿Quién firma la historia? ¿El que tiene el museo o el que tiene el hambre? Y es aquí donde Tina gana una batalla que no pudo ganar en vida. La batalla por ser vista completa. No musa, no escándalo, no víctima, sino autora. Ojo propio. Un ser humano contradictorio, valiente, intensísimo, que tomó decisiones y pagó consecuencias. Su influencia se volvió un mapa oculto. Fotógrafos posteriores aprendieron que la cámara podía ser ética, que la composición podía ser política, que el encuadre podía ser un acto de respeto. Y al mismo tiempo, muchas mujeres vieron en Tina una verdad incómoda y necesaria, que el precio de no ser obediente puede ser altísimo, pero el costo de rendirse es peor, porque te borra en vida. Y ahora, déjame cerrar con una imagen que es casi una película. Imagina una sala de museo años después. Paredes blancas, luz controlada, silencio elegante. Alguien se para frente a una fotografía de Tina. Una mano, una herramienta, un rostro. El visitante no conoce todos los rumores, no sabe todos los nombres. No sabe de interrogatorios, de expulsiones, de guerras, de taxis nocturnos. Pero se queda quieto, porque esa imagen lo mira de regreso. En ese instante, Tina vuelve a ganar. No con discurso, no con propaganda, con la verdad simple de lo que vio. Y entonces entiendes el contraste con el que empezamos. La niña pobre de Udine, la migrante, la actriz, la amante convertida en sospechosa. La fotógrafa convertida en militante, la exiliada, la sobreviviente, termina volviéndose algo que ninguna policía pudo decomisar y ningún titular pudo devorar por completo: memoria. Y sí, el reloj fue real. A Tina le dieron pocos años, pero con esos años hizo algo que casi nadie logra ni con 80. Obligó a su tiempo a retratarse a sí mismo.